Hola, ¿qué tal a todos? En esta ocasión vamos a hablar de patologías ungueales. Y pues es un tema bastante extenso, ¿sí? Así es que pues vamos a hablar largo y tendido, ¿sí? Entonces el objeto de ese trabajo es hacer referencia a las principales anomalías de las uñas, ¿sí? Bien. Las uñas, como tal, son unas estructuras anexas de la piel. Estas estructuras, dicho de alguna manera, son una especialización de la epidermis, ¿sí? La uña, entonces, va a tener su génesis debido a una estructura especializada que se llama matriz ungueal, que no es otra cosa más que un abolsamiento de los estratos epidérmicos más celularmente activos que están en proceso de mitosis y que por aglomeración van produciendo la lámina ungueal. Entonces la matriz es en comparación con el cabello muy similar, ¿verdad? De hecho, el proceso de formación del cabello pues también es a través de queratinización de células, células que comienzan vivas, luego mueren y se queratinizan, pero aunque están hechos igualmente de queratina, hay diferencias muy especiales entre cabello y uña, ¿sí? Como sea, la uña pues va a conformarse a través de una superposición y asociación intrínseca de células muertas endurecidas que contienen diversas proteínas fibrosas. Estas proteínas fibrosas son una gran familia a la que se les llama queratina, ¿sí? Principalmente la queratina que interviene en el proceso de formación de la uña es la queratina 9 y queratina 11, entonces hay más de una queratina. Igual, entonces va a depender directamente de las células vivas germinales del estrato basal del epidermis. Luego, después de este estrato basal epidérmico, viene pues, el estrato espinoso y luego el estrato granuloso, ¿sí? Aquí en el estrato granuloso se van a producir las matrices de unión con diversas formaciones de proteínas de conexión de estructura para formar la uña. A diferencia del epidermis que cubre el resto de la piel, y más hablando de la que cubre palma de las manos y planta de los pies, ahí se encuentra un estrato que no hallaríamos en la matriz ungueal, ¿verdad? El estrato lúcido. Entonces el estrato lúcido se va a formar a través de la presencia de otras proteínas más cristalinas, más elásticas, como la filagrina, la queratoialina, entre otros y otras proteínas como fibronectinas, ¿sí? Entonces en la uña no. De ahí las diferencias claras entre lo que sería pues el estrato córneo del resto de la piel y la uña. Entonces aún así siguen siendo análogas, ¿sí? Muy parecidas, ¿de acuerdo? Bien, la uña pues es muy sensible a los cambios sistémicos, es como el espejo de la salud en general, debido a esa gran fragilidad del sustento de la uña que es la matriz. Así es que los mínimos perturbaciones de la matriz pues van a perturbar la configuración final de la uña.
La uña no es nutrida directamente del torrente sanguíneo ni ayudada por otras situaciones como la linfa en el proceso de manutención y de protección de la uña, sino que se nutre a través de difusión. Es que, dicho de alguna manera, está a expensas de que lleguen los nutrientes de forma indirecta, ¿sí? Y pues esto la va a hacer especialmente vulnerable a las carencias, entre otras cosas. La uña entonces tiene ciertas características que la definen como normal, ¿sí? Ya en otro tema consideramos lo que es la normalidad de la uña. En este momento no es el objeto, sin embargo, pues mencionamos de paso la importancia de la verificación de la normalidad de la uña en la exploración podológica. Bien, el ritmo de crecimiento de las uñas va a variar de un dedo a otro. El ritmo del crecimiento es mayor en los dedos gordos de la mano y el dedo grueso del pie. El dedo, mientras más largo o robusto es, más rápido crece la uña. En la estación de primavera-verano su crecimiento es mucho más rápido y va decreciendo hacia el otoño-invierno. El ritmo de crecimiento pues va a variar entre pie y mano. En promedio puede ser 1.1 milímetro por día, más o menos 1 centímetro cada 100 días, 3 milímetros por mes, y en las manos, ¿ya? Eso es en los pies, y en las manos unos 4 milímetros por mes. Así es que se puede decir que el proceso de renovación de la uña es constante. Entonces, así como el río tiene agua, nunca es el mismo río porque es otra agua la que se encuentra ahí, pero en apariencia es igual, pues la uña va a ser totalmente diferente o totalmente nueva cuando ocurre todo el proceso de recambio celular desde la matriz hasta el borde libre. Siempre hablamos de promedios estadísticos, ¿verdad? Y en promedio se habla que en las manos más o menos se recambia cada 6 meses y en los pies es mucho más lento, ¿sí? De 12 hasta 18 meses. Esto quiere decir entonces que en los procesos de perturbación de la uña y de los factores físicos, pues podemos hablar de los procesos de agradamiento, evolución o resolución de estos fenómenos de la uña en virtud de esta velocidad de crecimiento o velocidad de recambio. Entonces ponemos como ejemplo la onicomicosis en un tratamiento de las onicomicosis de última tecnología, ¿verdad? De láser. Pues sea láser, sea fármaco, sea cualquier tratamiento innovador, va a estar sujeto a los tiempos del crecimiento total de la uña. En el pie dijimos de 12 a 18 meses. Así es que se utilice incluso el láser, pues el tiempo de tratamiento y para llegar a la resolución y a dar de alta en el paciente, pues 12 meses, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues el problema no estriba allí, ¿verdad? El problema estriba en la fragilidad de la uña y en la naturaleza de cada una de sus afecciones. En la onicomicosis es frecuente la recidiva. Entonces, si después de recibir un tratamiento, pues todos felices porque pues se va a resolver en unos meses, pero luego ya nadie te habla de las recidivas, ¿sí? Ya nadie te dice, ok señor, pero quiero decirle que estadísticamente la onicomicosis hay frecuentes recidivas, así es que pues cuando se alivie, después póngase triste porque va a volver a venir aquí a consulta, ¿no? Por esa naturaleza. Bien. Vamos a ver cómo hay muchos aspectos dentro de la patología, ¿sí?
del estudio de las enfermedades como tal, que es difícil encontrar la causa de la enfermedad, por ende el tratamiento, y como muchas veces no hay una garantía de que no se vuelvan a sufrir estas situaciones en la salud de la uña, ¿sí? Entonces este es un gran problema respecto de las uñas, su gran fragilidad, ¿sí? Bien, muchas de estas alteraciones con respecto de la uña van a influir en su coloración, en su forma, ¿sí? En su configuración final, en la resistencia, en la elasticidad y en la velocidad de crecimiento, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí está. La uña, pues, es susceptible, ya dijimos, de muchos eventos, y por tal depende de las barreras protectoras. La principal barrera protectora alrededor de la uña es el perioniquio, los pliegues laterales y los pliegues de los extremos proximal y distal, y estos tienen adherencia en especial hacia el borde proximal con una prolongación córnea que se llama cutícula y que sirve como barrera, ¿sí? Igual los pliegues laterales se espera que sirvan para contener la uña y guiarla, ¿sí? Aquí tenemos una representación esquemática básica, aquí la vemos, del aparato unguial que va a sustentar a la uña. Obsérvese que hay algunas estructuras muy curiosas por debajo de la falange y por encima. Por encima hay una gran red de fibras tendinosas que van a adherir todo el lecho hacia la falange. Entonces, si por lo regular debajo de la epidermis viene la dermis, y debajo de la dermis el tejido subcutáneo rico en células grasas, adipocitos. Pero curiosamente ahí en esa parte del tejido fibroso por debajo del lecho no hay células grasas, entonces no hay grasa. Ese tejido adiposo es sustituido por una gran cantidad de haces fibrosas, de proteínas de conexión, tejido conectivo fibroso que va a adherir todo hecho hacia la falange. Esto explica por qué diversos fenómenos de tracción sostenida sobre la interposición de los dedos en el proceso traumático de apretar un dedo contra otro, sea con el calzado, sea con fenómenos biomecánicos, sea con anomalías como artrosis, artritis y demás. En el caso del sobrepeso o de la obesidad mórbida, vamos a ver cómo especialmente se deforma la curvatura, la convexidad de la uña, y termina con una elongación de estos haces fibrosos, produciéndose un abarquillamiento claro de la lámina unguial, mas sin embargo, pues no hay cambio físico de la falange, ¿sí? Quiere decir que cuando notamos estas deformidades y tomamos una radiografía, vamos a ver la falange normal, pero una gran convexidad de la uña. ¿Por qué decimos esto? Porque la uña, su forma básica, va a depender de la falange. Pero en los procesos ya anómalos, ya estamos observando que entonces aquí ya no puede resistir el sustentáculo de fibras de conexión debajo del lecho, y entonces se van a elongar y van a producir estas deformidades, ¿sí? Inmediatamente debajo vemos ahí unas estructuras a modo de septos, ¿verdad? De compartimentos individuales que están pues formados de tejido también conectivo fibroso a modo de protección
protección multicompartimental. En la biología, los multicompartimentos son la elección para la protección contra infecciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué aquí en el dedo? Pues porque los dedos son los extremos y son los que más se mueven y chocan y tienen eventos de traumatismo. Así es que pues la biología, utilicemos el término, nos ha dotado de estos septos a modo de barreras para prevenir infecciones. Más sin embargo, hay eventos traumáticos que rebasan esto, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver. Ahí está la anatomía de estos septos, que están directamente por debajo de la parte acral de la falange. Esa estructura que parecen gajos de una naranja o de una mandarina, ahí se ve, con todo el tejido fibroso que los envuelve. Y esto tiene el objeto de proteger esas pequeñas estructuras que observamos aquí, que es el paquete vasculonervioso, ¿eh? Donde el dedo se inerva y se nutre a través de la sangre. Ahí el neurovascular bundle, dice aquí la ilustración. Y toda esa estructura fibrosa de fibrosos le llamamos felón. ¿De acuerdo? Septos fibrosos. Estos septos fibrosos pueden ocurrir traumatismos. Y ahí está un ejemplo de lo que sería el felón, proceso infeccioso de alto riesgo de complicaciones. Entonces ahí se ve una figura en cierta medida hasta estrambótica de lo que es una infección o traumatismo de la zona acral del dedo, el extremo. Aquí es una perforación a través de, con una aguja, transportó bacteria y se produjo una infección de estos compartimentos, de estos septos. La bacteria, se forma pus interna, aumenta el edema, la presión en el líquido y puede formarse un efecto multicompartimental, ¿sí? Y entonces agravar el caso. Entonces esto es peligroso, este caso, ¿sí? Del felón. Drenaje quirúrgico. Entonces aquí nos muestra la ilustración de lo que se haría en este caso, ¿ah? Para lucir el drenaje. Ya ha habido pacientes que han tenido este evento y luego dicen, no, nada más me dieron un antibiótico, una férula allí y pues se fue curando, ¿verdad? Pues ahora sí que de milagro, ¿no? Porque se tiene que hacer un drenaje, básicamente, y un cirujano con entrenamiento para que pues hace aquí la incisión quirúrgica y vemos que no debe de afectar ese paquete vasculonervioso. Ahí está un ejemplo. Luego esta paciente que mencionamos dijo, me quedó adormecida la zona. Pues claro que quedó con adormecimiento, quedó con hipoestesia, debido a que hubo un daño, ¿verdad? Ya del paquete vasculonervioso ahí, más que nada a nivel nervioso. Ya ocurrió un daño, ¿correcto? Entonces no es de extrañar que después de uno de estos eventos quede una afectación así. Bien. Ahí está. Paroniquia. La paroniquia pues es otro evento infeccioso, ¿eh? Diferente al felón. Ya observamos ahí la diferencia. El felón hacia estos septos tabicados que se encuentran en la base de la falange distal. Pero aquí hablamos del tejido que circunda la uña, el perioniquio, y entonces tenemos la paroniquia. Pero ¿qué ocurre cuando dicha infección se va a extender a todo el tejido blando, incluido el tejido subungueal? Entonces tenemos una oniquia, y aquí está la ilustración, ¿verdad? de una complicación de oniquia, y ahí se observan, ¿no? Los daños al perioniquio y a la base de la uña, ¿correcto? Y cuando involucra
la matriz ungueal, entonces le llamamos onixis, ¿correcto? Entonces, la paroniquia es mucho más frecuente por eventos traumáticos, por automanipularse, morderse algo, alguna pequeña porción del tejido ahí, un panadizo por ejemplo, por una manicura agresiva, entre otras cosas, y ocurre la paroniquia, ¿sí? Estamos hablando de la paroniquia infecciosa, y luego puede complicarse y ya nos da estos casos, la oniquia y la onixis, ¿sí? Oniquia o oniquitis y la onixis, ¿sí? Correcto. Bien. Luego, ante frecuentemente estos eventos traumáticos de la matriz, pues van a ocurrir cambios, ¿sí? Es muy importante la evaluación previa de la uña, el interrogatorio a los pacientes que generalmente se quejan de problemas unguiales, tiempo desde el inicio de la enfermedad, la evolución, desde luego. Entonces esto implica el qué, cómo y desde cuándo. Luego, la ocupación, los hobbies, la exposición a sustancias tópicas, químicas, antecedentes médicos, antecedentes familiares, enfermedades preexistentes, enfermedades cutáneas relacionadas anteriormente con uñas, diagnósticos y tratamientos previos, ¿verdad? Todo esto va a involucrar el proceso de interrogatorio y de exploración de la uña más adelante. En el proceso de la exploración de la uña deben examinarse todas las uñas con una luz adecuada, ¿sí? En lo posible, magnificar la luz directa, es preferible la luz natural, pero ahora ya hay fuentes de iluminación artificial muy nítidas. Una fuente de iluminación que no altere los colores, ¿sí? Que nos van a ayudar precisamente a valorar el aspecto de toda la lámina ungueal y del tejido adyacente. La transiluminación con una luz fuerte, por ejemplo, aplicada hacia la falange, puede ayudar en diversos diagnósticos. En una uña que presenta una protrusión, un proceso de empuje hacia afuera, ¿verdad? Se observa la uña como que va creciendo y se va deformando hacia afuera. Nosotros en el proceso de exploración de la uña incluimos el tejido blando subyacente y lo normal es notar cierto grado de movilidad del tejido subungueal, pero ante estos eventos notamos que está como anclado el tejido y no se mueve. Ahí ya sospechamos que hay un proceso del tejido profundo. Luego transiluminamos, ponemos una lámpara directa y vamos a observar cómo se ve una opacidad profunda en esa zona cuando debería de transiluminarse, y de esa manera ya sabemos que hay allí una tumoración, posiblemente una exostosis, ¿sí? Entonces hay varias clases de tumores subungueales que se pueden sospechar a través de una exploración de esta naturaleza. Entonces no debemos de omitir la exploración concienzuda, ¿sí? Los signos de cambios sutiles del cuerpo ungueal, de la superficie, de la textura, por lo que debemos de remover todo impedimento y barrera como esmaltes, por ejemplo. Entonces eso es básico en la exploración. Si dejamos el esmalte en una y hacemos el servicio podológico, pues en realidad no estamos haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Hay veces que es a petición del público, ¿verdad? Pero pues quedamos ahí, nos reducimos nada más a un mero acto de pedicura, ¿verdad? No es la intención, pero a veces sucede, ¿sí? Entonces la lámina debe de ser perfectamente examinada, los cambios del color, la profundidad en el color, estratos superficiales o hacia la profundidad,
¿sí? Para eso hay que ayudarnos precisamente con una lámpara y a evaluar incluso la implantación, la fuerza de implantación, los tejidos, la disposición de los tejidos, la resistencia de la uña, etcétera. Si existen una buena calidad de la misma, no hay fenómenos de alteraciones de la vascularidad, del color del lecho, del llenado capilar. Si hay descamaciones o hay ciertos patrones en la uña, patrones lineales, transversales, longitudinales o patrones de lesiones geométricas o cambios de coloración, si esta coloración es heterogénea o es homogénea, y si hay algunos otros fenómenos asociados, ¿correcto? Entonces, pues estamos viendo que la exploración de la uña no es cualquier cosa, ¿sí? Hoy día parece que la tecnología cada vez está al alcance de los muchos, ¿sí? Y es ventaja para los pocos. Pues ya tenemos algunos dispositivos inteligentes que nos van a brindar precisamente un apoyo, ¿sí? Tomar una diapositiva mínimo de 5 megapíxeles con una buena iluminación, hacer un zoom, y esto es incluso similar a lo que haría un dermatólogo con el dermatoscopio, ¿sí? Entonces, pues es uno de los consejos básicos. Bien, comenzamos con el análisis. Signos de enfermedad de la uña. Aquí estamos viendo en la ilustración lo que se conocen como líneas de Bo. Estas líneas de Bo son surcos transversales dados por pérdida de la materia que conforma la uña. Es el resultado de una detención temporal de la proliferación de la matriz unguial proximal y aparece como un surco que avanza hacia la parte distal, ¿verdad? Y va moviéndose. Dependiendo del proceso de detención, la gravedad en el proceso de detención es la profundidad de dicha línea de Bo. Podemos ilustrarlo con un estanque de aguas calmas a la que arrojamos una piedra, una pequeña piedra, y entonces vamos a observar ahí ondas concéntricas sobre la superficie de la uña. Pero si arrojamos una piedra más grande, la perturbación es mayor y la onda es mucho más grande. Lo mismo ocurre en la uña. Esa perturbación se recibe directamente sobre toda la matriz unguial y es como esa onda cuando arrojamos la piedra. Y ahí ocurre una detención. Entonces las líneas de Bo como tal, pues aparecen en diversas anomalías. Vamos a ver cómo hay muchas anomalías de la uña, que cada una tiene su nombre, y sin embargo aparece una línea de Bo. Entonces la línea de Bo como tal, pues no es una entidad nosológica, sino que es un signo, ¿sí? Y por lo menos la respuesta última ante el traumatismo directo de la matriz, ¿se entiende? Entonces líneas de Bo pueden ser por una mala manicura, una mala pedicura, línea de Bo por fármaco, línea de Bo por un traumatismo directo, por el zapato apretado, etcétera. Una gran perturbación en la línea de Bo pues nos va a dar un desprendimiento de la base, un desprendimiento proximal, que llamamos onicomadesis. Aquí tenemos el ejemplo, la de la onicomadesis. Efecto tardío de trauma. Presencia de línea de Bo, daño unguial. Entonces es frecuente observar esto y eso se representa. Onicomadesis y presencia de surco de Bo. Entonces vean cómo esta es diferente a la anterior, ¿verdad? Y sin embargo aquí observamos claramente la resolución, una uña nueva que viene detrás y va empujando a la otra, ¿verdad? Y aquí observamos un borde proximal libre, ya distrófico como tal, y eso es lo que representa la anomalía en la línea de Bo. Luego hoy hay otras anomalías
de estriaciones, y estamos hablando de estriaciones longitudinales superficiales, ¿verdad? Estas estrías, a diferencia de la línea de Bohr, se encuentran dentro de la misma placa unguial y son el resultado del fallo de la queratinización, pero en puntos difusos. Estos puntos difusos van a dar como resultado un patrón geométrico lineal, como si fuera código de barras, en las que estos pequeños puntos van formando líneas de fallo de unión de las proteínas queratinizas, de tal manera que son invisibles o imperceptibles hasta llegar al borde. Entonces, mientras más se acercan al borde, son más evidentes porque son menos capaces de resistir las fuerzas de tracción, las fuerzas de incidencia sobre la lámina unguial, y entonces se marcan, ¿verdad? Es por eso que ocurre aquí. Estas estrías longitudinales son por causas múltiples, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de estrías longitudinales en la presencia de lo que se conoce como tumor glómico. Entonces, el tumor glómico es uno de los tumores subunguiales más frecuentes que se dan por traumatismo, hipersensibilidad sobre todo. Es frecuente observar pacientes que tienen una pequeña mácula violácea difusa que se observa a través de la uña, que está en el lecho unguial, ya que este no se mueve cada vez que crece la uña, pero que tiene gran dolor, hipersensibilidad, ¿sí? Y sobre todo a la presión, y cuando hay baja de temperatura, es decir, con el frío, hay choques eléctricos llamados dolor tenebrante. Estos signos nos hacen sospechar de esa anomalía del tumor glómico. No en todos los casos donde hay tumor glómico va a haber longitudinales, aclaramos, pero sí nos estamos refiriendo a las estrías longitudinales como signos que acompañan a muchas otras anomalías, ¿de acuerdo? Hay otras anomalías canaliformes que son, por decirlo de alguna manera, una exageración de las estrías longitudinales hasta el grado de que se sufre una rexis, una ruptura de la integridad de la uña. Anomalías canaliformes. Por lo menos estas principales, esta curiosa configuración de estriación que se va a convertir en una anomalía canaliforme, observen, a esta la conocemos como distrofia canaliforme de Heller, recibe el nombre de quien la clasificó, de Heller, y vean la curiosa configuración como si fuera un abeto, un pino, un arbolillo, y esto a diferencia de las anteriores, ¿sí? Es porque ocurren interrupciones aleatorias de la matriz, y eso influye en fallos de la queratinización. Entonces, así como hay fiebre que sube y baja, ¿verdad? Con algunas enfermedades parasitarias, como la malaria, así también hay oscilaciones de los fallos de la matriz, de tal manera que nos van a dar esta configuración de ondas, y aparece así, ¿verdad? A diferencia de la otra anomalía canaliforme, sencillamente la conocemos como onicorrexis, ¿verdad? La ruptura de la lámina, y ahí la tenemos presente. Entonces también hay marcada presencia de estrías longitudinales. También su causa es muy variada, ¿sí? Puede ser desde traumatismos, intoxicación por químicos, fármacos, ¿sí? También en déficit nutricios, entre otros, y algunos otros procesos inflamatorios inmunes, ¿sí? Que dañan por lo menos un punto de la matriz, ¿sí? Bien.
en las anomalías de la textura, ¿verdad? Vamos a observar este curioso fenómeno que nos da el signo de punteado, pitting en inglés. El punteado unguial es resultado de áreas de queratinización anormal de la matriz unguial que se produce en focos celulares paraqueratóxicos. Aquí es diferente a los casos anteriores. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de focos de inflamación celular. Entonces, como es en algunos grupos celulares inflamatorios que afectan la queratinización, entonces por eso aparecen puntos en vez de estrías, ¿verdad? Porque pues hablamos de fallo focalizado debido a la anomalía inflamatoria de grupos celulares. Por eso queda así el curioso configuración de punteado. Fenómeno paraqueratóxico de la superficie, ¿sí? Y no solo eso, sino que va a afectar la resistencia de la uña. Y vamos a ver cómo, aquí observemos, este pitting es por la psoriasis. Y vemos cómo está afectado la cutícula, ¿verdad? Incluso la cutícula ha fallado, ¿verdad? Y igual aquí observamos el mismo caso. Entonces, por lo general, vamos a ver efectos tardíos de la psoriasis, como es este caso, pero muchas de las veces puede ocurrir una psoriasis que no se ha manifestado totalmente y sin embargo sufren procesos inflamatorios primero del lecho de la uña, pero ya cuando la uña se afecta de este grado es porque hay una manifestación clara de la psoriasis. Entonces no se piense que este es un aspecto que aparece solitario, ¿verdad? No, sino que es parte de este evento sistémico llamado psoriasis. Bien. En los cambios de coloración tenemos unos aspectos pues muy frecuentes, la leuconiquia, ¿verdad? La leuconiquia no es otra cosa más que cambio de la coloración de la uña hacia manchas de color blanco, blanquecinas, pero de aspecto opaco, ¿sí? Dependiendo del tipo de leuconiquia, estas van a desaparecer, algunas de ellas, ¿verdad? Antes de alcanzar el extremo proximal, ¿sí? Y también estas se están produciendo por queratización defectuosa de la matriz, con persistencia de células también paraqueratóxicas, pero en toda la superficie ventral de la lámina. Entonces, como hay células paraqueratóxicas en toda la superficie, esto debido a un fenómeno de refracción de la luz, por eso aparece blanca la uña, ¿sí? Entonces, a diferencia de las otras, entonces vamos a tener varias presentaciones de la leuconiquia, ya sea en pies o ya sea en manos, ¿sí? Esta primera ilustración que observamos ahí es la leuconiquia en parches, ¿sí? Vamos a observar también pequeñas estrías, ¿verdad? Pero lo más característico son esos parches blanquecinos, ¿sí? Y observemos la presentación, la llamada leuconiquia punctata en punto, generalmente por microtraumas, ¿verdad? La anterior es más frecuente en pacientes inmunocomprometidos, inmunodeficientes, entre ellos el diabético. Esta es la leuconiquia punctata, y curiosamente esa pequeña mácula pues ya parece que forma parte del vivir. Muchos de nosotros las vemos aparecer, ir y venir, ¿verdad? El término para esto se le llama novia, ¿verdad? Entonces, así como va y viene, ¿sí? Curioso el nombre, pero cuando menos nos damos cuenta, ya se fue, ¿sí? Yo no sé si por eso le llaman así, pero así se le llama vulgarmente, ¿no? Entonces, leuconiquia punctata. Bien. Tenemos otras presentaciones, ¿verdad? La estría
multiestría y son de la paraca y hacia el lecho de la lámina unguial, que nos da esta curiosa también configuración. Entonces también puede ser por microtraumas, puede ser por fármacos o están asociados a otras enfermedades sistémicas. Como sea, debemos hacer una valoración completa y un interrogatorio, ¿sí? ¿Correcto? Bien. Continuamos.